Augusto González de Linares fue un destacado científico naturalista que fundó en Santander el primer instituto oceanográfico en España y uno de los primeros del mundo. Además, contribuyó al nacimiento de la ILE, movimiento de renovación pedagógica que a finales del siglo XIX transformó definitivamente la enseñanza en España. González de Linares nació en Valle de Cabuérniga en 1845. Hijo de notario, se educó en una familia católica y tradicional. Según el Diccionario Histórico de Madoz, Cabuérniga en 1850 disfrutaba de un clima templado en invierno y delicioso en las demás estaciones. Francisco Giner de los Ríos fue el fundador más destacado de la Institución Libre de Enseñanza. Linares fue su discípulo, amigo íntimo y colaborador. Además, participó de las inquietudes científicas y filosóficas de Giner, que lideraba el grupo de los krausistas en el que Linares participó con convicción y entusiasmo. Estudió ciencias en Valladolid y comenzó los estudios de Derecho que abandonó. Parece ser que fue Francisco Giner el que le aconsejó que se dedicara a tareas científicas y abandonara el derecho. Amigo Linares, mejor dedícate a las tareas científicas, ya que la profesión de abogado obliga en ocasiones a forzados compromisos. El krausismo defendía la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo. En el convulso contexto político que vivía España en 1873, Linares prendió el chispazo de la llamada Segunda Cuestión Universitaria, que supuso la rebeldía e inmediata destitución de una parte del profesorado universitario y de enseñanza media, que se negó a aceptar un decreto por el que se ordenaba que las enseñanzas oficiales no debían contener materias que pudieran considerarse un ataque al dogma católico y a las instituciones vigentes. Todo comenzó con una conferencia que dio Linares en la Universidad de Santiago sobre el polémico tema del evolucionismo, teoría en la que Darwin defendía la evolución biológica a través de la selección natural. Culminó en 1875, año 2 de la Restauración, con el decreto del ministro Manuel Orobio, en el que se prohibía cualquier enseñanza que pudiera considerarse un ataque al dogma católico y a las instituciones vigentes. No voy a admitir libros de texto y programas académicos donde se contengan las que, a juicio del gobierno, son las verdades conocidas de la ciencia. Precisamente en el artículo 2 de las bases de la Institución Libre de Enseñanza, fundamento de los estatutos, recogía Giner los criterios expuestos en parte por Linares en su escrito al rector de Santiago. La racional plena libertad de indagar y exponer sin otros límites que la conciencia de su deber profesional y respeto a los eternos principios de la moral y de la justicia. Con su negativa a aceptar el decreto, Linares perdió su condición de catedrático y sufrió internamiento durante 10 meses y 11 días en el castillo de San Antón, en La Coruña. También renunciaron a sus cátedras los exministros Castelar, Montero Ríos, Figuerola y Moret. Menéndez Pelayo lo cuenta así en su valioso y discutido libro Historia de los heterodoxos españoles. Salmerón, Giner, González de Linares, Calderón, Azcárate y algún otro se alzaron en rebeldía y fueron separados en virtud de expediente. La separación fue justa, no los destierros y tropelías que la acompañaron. Durante su estancia en Santiago, Linares conoció y trató a la escritora Emilia Pardo Bazán, quien sintió una gran atracción por el joven profesor cántabro, al que visitaría años después, en 1894, cuando acudió al balneario de Ontaneda e hizo una visita a Santander. Las impresiones de aquel viaje las dejó escritas en su libro Por la España pintoresca. Separado de la cátedra, Linares se retira a su casa natal de Cabuérniga, donde acuden invitados por él Giner de los Ríos y Salmerón. Hay muchas razones para creer que fue en la casona de Linares donde los tres catedráticos discutirían los objetivos y sentaron las bases de lo que iba a ser la Institución Libre de Enseñanza. Tras alguna decepción afectiva, Linares viajó a París, donde se instaló en casa de su pariente Federico de la Vega. Allí
Augusto conoció a Luisa, con quien se casó poco tiempo después. Augusto encontró en ella la mejor compañera para superar la difícil época que estaba viviendo. Luisa aprendió durante su estancia con su marido en Nápoles el dibujo científico y la acuarela, que aplicó a la reproducción de animales marinos. Siempre fue una gran colaboradora de Linares. En noviembre de 1876, Linares fue nombrado profesor de mineralogía y botánica en la Institución Libre de Enseñanza, de la que también fue secretario de su junta directiva. De 1875 a 1881 se dedicó a publicar sus investigaciones, a estudiar la formación waldonense en el Valle del Saja, a dar clases en la institución y, sobre todo, a viajar al extranjero para mejorar su formación, como lo aconsejó Giner de los Ríos. Linares contribuyó a datar las pinturas de la cueva de Altamira, informando a Hermilio Alcalde del Río, segundo investigador tras Autuola, de las semejanzas de estos dibujos con los de los bosquimanos y del hallazgo de las pinturas de la cueva francesa de Font de Gaume, que confirmaron la antigüedad de Altamira. La gran aportación de González de Linares a la ciencia fue la creación de la Estación Biológica. Retirado de la cátedra, dio clases en la Institución Libre de Enseñanza y viajó por el extranjero. Giner, Linares y Bolívar fueron los promotores de la idea y los que realizaron las gestiones que dieron como resultado el Real Decreto Fundacional de mayo de 1886 para la creación del citado Laboratorio de Biología Marítima, que inicialmente se llamó Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales. En 1887, Linares fue nombrado director de la Estación Biológica. La plaza de ayudante la ocupó José Rioja, que fue hasta el final su ayudante y, tras la muerte de Linares, el continuador de su obra y defensor de su legado. Todo el desarrollo de la Estación Biológica estuvo limitado por dificultades presupuestarias que llegaron a ahogar la actividad normal del primer laboratorio fundado en España para el estudio del mar. Yo le he visitado muchas veces demostrando su afán de perfeccionamiento y progreso, su visión de precursor, y en cuanto puedo juzgar de estas cosas, creo que es un centro científico que honra a España y que con el tiempo podría ser el núcleo de una verdadera facultad de ciencias a la moderna. Que en vez del estudio formalista y rutinario que ahora se da en las universidades, se debe acostumbrar a nuestros alumnos a la observación y experimentación directa del mundo físico. Pese a la dispar ideología de Linares y Menéndez Pelayo, este no duda en salir en defensa del centro y de la persona que lo regentaba, y así le añade en la carta a Cánovas. Como sé que el señor Linares se ocupa exclusivamente en zoología desde hace muchos años y se ha dejado de filosofías y de política, sería para mí un grandísimo dolor que muriera en flor una fundación científica utilísima. Linares carecía de ambiciones políticas. Religiosamente fue como la mayoría de los institucionistas, un cristiano liberal que siguió la línea religiosa del resto de sus compañeros, quienes, a raíz del Concilio Vaticano I y de la definición de la infalibilidad del Papa, pasaron a denominarse cristianos viejos. Refiere el periodista Fernando Segura que en uno de los paseos que solía dar acompañado del sabio naturalista, al tratar de la cuestión religiosa de cada uno de ellos, le dijo: Si usted cree, crea usted. Siga usted creyendo en lo que a usted le guste. Jamás, por favor, en lo que a usted le convenga. Una fe sencilla y sana es una excelente compañera. Hace falta para estas peregrinaciones de la vida. La herencia más importante que dejó Linares fue la creación de la Estación Biológica y la enseñanza de alumnos pensionados que hicieron de aquella estación biológica el germen, como decía Menéndez Pelayo, de una facultad de ciencias. Los institucionistas fueron grandes patriotas, regeneracionistas y europeístas que supieron formar escuela e influyeron en el movimiento cultural español. Y aquí, en Cantabria, los representantes de las llamadas Dos Españas dejaron, a través de los nombres de Pereda y Galdós y de Menéndez Pelayo y Linares, un ejemplo de convivencia.